Hola, ¿cómo les va? Espero que bien. Mi nombre es Juan Silva Quiroz, soy docente de la Cátedra de Contenidos Transversales y la idea es que con este video le demos continuidad a este curso virtual que venimos desarrollando y que trabajemos en la clase de hoy lo vinculado al eje número 4, el último eje de la materia, que trata sobre la función judicial. Hablando mal y pronto, lo que trataremos de ver es qué hace el Poder Judicial, o sea, qué tarea cumple el Poder Judicial dentro del funcionamiento del Estado, dentro del funcionamiento de nuestro Estado. Hago esta aclaración porque por ahí las tareas que engloba la función judicial, el rol del Poder Judicial, puede verse sustancialmente modificado según se trate del diseño de un Estado o de otro. Ahora bien, cuando en las clases presenciales les preguntamos a ustedes qué hace el Poder Judicial, nos suelen responder que en nuestro país existe la división de poderes, que existe un poder legislativo que crea las leyes, un poder ejecutivo que las aplica, que las ejecuta, y un poder judicial que controla el cumplimiento de las leyes. Bueno, creemos que esto de controlar el cumplimiento de las leyes puede ser válido como para arrancar, como para empezar, pero es un tanto impreciso y por eso vamos a tratar de ahondar más en el tema y creemos que lo que más nos va a servir a esos fines es hacer un pequeño repaso de algunos conceptos que venimos trabajando en las unidades anteriores que nos van a permitir ir teniendo una idea más acabada sobre finalmente qué es lo que hace el Poder Judicial. Ahora bien, como la tarea del Poder Judicial está desde luego muy relacionada con esto de las leyes, que vamos a ir analizando la función judicial desde la óptica del derecho. Es decir, usaremos el derecho como el concepto, la noción base desde la cual vamos a ir analizando los otros conceptos o los aportes que nos hacen las otras nociones que hemos ido trabajando a lo largo del desarrollo del cursado. Ahora, cuando hablamos de derecho, me parece importante recordarle algo, pese a que puedo ya sonar muy tedioso, porque creo que lo venimos repitiendo mucho, que más creo que en la clase inaugural Fernando se lo comentaba ahí en el aula magna, esto de que nosotros postulamos que el derecho es un fenómeno social. Y sostener esto implica como mínimo reconocer que el derecho es algo que excede lo puramente normativo. Que como fenómeno social, el análisis del derecho, el diseño del derecho, su elaboración, la aplicación del derecho, la interpretación del mismo, tiene mucha área. Y engloba cuestiones que se vinculan con los campos de estudio de muchas otras ciencias. Por lo cual, estudiar derecho es, o debería ser, mucho más que estudiar las normas. Y justamente es por eso que creemos que al estudiar este eje vamos a terminar de dimensionar el aporte que nos brindan estas nociones de Estado, de política, de democracia, de género, esas que veníamos estudiando, justamente, o sea, nociones pertenecientes a otras ciencias como la teoría política, la teoría de la democracia, la teoría sociológica, y esperamos que ahora terminemos de dimensionar cómo impactan o cómo deberían impactar estas herramientas no jurídicas en el quehacer diario de jueza y juez. Dicho esto, comencemos con el repaso y por esas ideas centrales que veníamos trabajando, y empecemos por la noción de Estado. Y comencemos por cuestionar algunas cosas, o sea, decimos, ¿por qué tenemos Estado? ¿Para qué tenemos Estado? Tenemos Estado porque vivimos en sociedad, y eso implica que en ese relacionar lo que trae aparejado vivir en sociedad, indefectiblemente va a llegar un punto, o van a llegar varios puntos, en los cuales se van a contraponer nuestra idea, nuestra manera de ver la vida, nuestra idea acerca de qué es lo mejor para cada uno, para todos, y cuando digo contraponer, no me refiero solo a que vamos a compartir con el otro una tertulia, nuestras posturas, a los fines de robustecer el debate colectivo para nutrirme con las tan particularidades y geniales y enriquecedoras visiones de los otros sobre las cosas. Eso podría ser la parte buena de relacionar, la parte más fructífera. Pero la verdad es que quienes nos relacionamos somos personas, y somos personas de carne y hueso. Somos personas que sentimos, somos personas que amamos, y somos personas que odiamos y que deseamos. Sobre todo esto último, o sea, que deseamos. Y en ese deseamos cosas materiales, cosas inmateriales, y ese desear constante, en ese desear constante se configuran intereses individuales o de grupo que chocan con otros intereses individuales o de grupo. Y esto genera, o esto es el conflicto, o sea, ese conflicto inherente a la vida en sociedad. Es decir, vivir en sociedad implica vivir con el conflicto. ¿Por qué? Porque vivir implica enfrentarse a muchísimos problemas, si lo sabemos ahora, pero sobre todo a muchas decisiones. Algunas de esas decisiones que nos afectan solo a nosotros
y como tales pueden ser tomadas de manera unilateral, como ser me levanto a estudiar a las 7 para aprovechar la mañana, o mejor me levanto a las 8:30 porque sé que si me levanto a las 7, a las 11:30 voy a estar dormido sobre la mesa, o como hoy arroz fideo que voy a cocinar, o por la tarde me pongo a ver Netflix o adelanto el unir a 7. Esas decisiones no tendrían que traer mayores complicaciones, pero hay otras decisiones que afectan al conjunto, o sea, al cuerpo social, y que por esa razón deben ser tomadas por la sociedad. Ese tipo de decisiones son las decisiones de incidencia colectiva. Y tomar este tipo de decisiones es algo a lo que nos enfrentamos permanentemente. Porque como le ejemplificaba Guido ahí en la clase 1, en el video 1, cuando le mostraba el video de Samba, es imposible que nos pongamos de acuerdo de manera permanente sobre todas las cuestiones que pueden ser objeto de discordia y que pueden afectar directa o indirectamente a muchos. Es decir, es imposible que nos pongamos de acuerdo de manera permanente sobre todas las cuestiones de incidencia colectiva. Y esta imposibilidad de ponernos de acuerdo de manera permanente sobre todas esas cuestiones, es decir, la imposibilidad de anular el conflicto de manera definitiva, se le agrega la complicación de que necesitamos tomar decisiones con respecto a esas cuestiones permanentemente. Imaginemos un supuesto muy de ciencia ficción. Pensemos que nosotros, o sea, los argentinos, tomamos conocimiento de que existe un virus que está generando muchas complicaciones en otros países, que tenemos información sobre que el virus se ha originado en China y se estaría expandiendo por Europa, pero no sabemos mucho más del virus. O sea, no sabemos mucho más sobre su transmisibilidad, sobre su nivel de letalidad. Sabemos que está complicando algunas cosas, pero no sabemos mucho más. ¿Qué hacemos los argentinos con esta situación que se nos presenta? ¿Qué hacemos ante esto? Por la duda, hasta que sepamos cómo viene la mano, llamamos a Ezeiza y le decimos que cierren todo y que no entre nadie ni nada que venga de China. O sea, ante esta alternativa, puede alguien oponerse y decir, perdón, pero mi hija está en China, ganó una beca en el Instituto Intercontinental de Lucha contra la Desigualdad en el Mundo, y justamente ayer presentó su tesis doctoral y sacó 10, porque es muy dedicada, excelente académica, y tiene pasaje de regreso para la semana que viene. O sea, quieren cerrar la frontera, la cerremos, pero la semana que viene, por favor, si puede volver mi hija. Otro le contesta, vos estás loco, mira si tu hija viene y nos contagia. Otra salta y dice, no sean tontos, no se preocupen por ese supuesto virus, es un invento de los chinos para meterle miedo a los yanquis porque tiene una guerra política comercial con ellos y de esta manera van a bajar los valores de la bolsa y se van a complicar ellos y va a bajar la cotización del dólar. Otro dice, yo soy infectóloga y diariamente convivo con virus. Lo que tenemos que hacer es tomar los recaudos necesarios, diseñar un protocolo, dejarle ingresar al país a la hija del fulano y con medida preventiva aislar a la hija de fulano por 15 días. Le puede saltar otro y decir, yo apoyo la moción de la doctora, de la infectóloga, me parece perfecto lo de la hija de fulano, aparte es argentina y no se le puede, y según nuestra constitución, tiene tales y cuales derechos y no se le puede impedir que vuelva a su casa. Lo hagamos, pero con los cuidados que nos planteaba el infectólogo. Y otro dice, disculpen, o sea, lo de la hija de fulano me parece bien, me parece perfecto que la dejamos volver al país, que tiene derecho a entrar, pero yo tengo que recibir un cargamento de 1.000 toneladas de insumos que vienen de China. Y vienen de China y son insumos para la industria automotriz del país, y si no entra este insumo tengo que parar una industria que emplea a 30.000 personas y dejar sin empleo a esas 30.000 personas, y eso sería mucho peor a que se enfermen 20.000, y además en la tele dicen que el virus se contagia de persona a persona y que todavía no hay evidencia científica comprobada de que el virus permanezca en las cosas. Bueno, ya, discusiones así, una discusión hipotética como esta podría seguir con cientos de ejemplos, cientos de emociones o ideas o alternativas para enfrentar el problema, que puede parecer muy descabellada cuando la planteo así como recién, pero que de hecho la estuvimos discutiendo los últimos 40 días. Y de no haber contado con un Estado que decidiera por los argentinos entre algunas de las opciones posibles, hubiésemos estancado una especie de parálisis decisoria con consecuencias mucho más graves que haber tomado alguna medida. O sea, después podemos discutir si la opción elegida por el Estado fue más o menos efectiva, si fue 6 puntos, 7, 8, 9.
Pero lo cierto es que tenemos un Estado porque consideramos que es necesario decidir, optar por alguna opción y organizarnos para enfrentar el problema de alguna manera a que no hacerlo. Bueno, por esta razón, o sea, por esta imposibilidad que mencionaba antes de eliminar el conflicto y la concurrente necesidad de tomar decisiones, es que necesitamos el Estado. Entonces, bueno, ya sabemos por qué necesitamos el Estado. Ahora veamos qué es el Estado. Bueno, ahí en la unidad 1 del Manual de Construcción de Ciudadanía, usted tiene una definición del Estado, que nos dice que se entiende por el Estado a la organización social soberana, coercitiva, formada por un conjunto de instituciones obligatorias que tiene el poder de regular la vida de las personas en un territorio determinado. Entonces, hablando mal y pronto, podemos decir que el Estado es eso que organiza la vida en sociedad. Pero formas de organización existen de hace miles de años. A nosotros nos interesa una forma de organización, un tipo de Estado. El tipo de Estado de nuestro diseño institucional. Un Estado que se construye en términos de derecho. El tipo de Estado que nos interesa es el Estado de derecho, es el Estado moderno. Porque como dijimos recién, o sea, Estado en el sentido de forma más o menos centralizada de organización, existieron desde tiempo inmemorial. El imperio egipcio de antes de Cristo era una forma de organización, un califato del siglo III después también, un feudo del siglo XIII también podría serlo, pero a nosotros nos interesa el Estado de Derecho, es decir, un Estado que se organiza y que actúa según la ley y no según las directrices, la ocurrencia, acertada o no, o los caprichos del emperador, del califa o del señor feudal. Entonces, visto el elemento Estado, justificado el porqué de su existencia, ahora incorporamos el elemento derecho, que vimos en la unidad 2. Y este elemento pone en escena, o sea, la relación entre derecho y poder. Poder y derecho, que aborda el texto de Montoya Brand sobre el que le habló Alfredo en la clase 2. Pensemos en el poder como esa capacidad de condicionar, alterar, direccionar la conducta ajena. Eso de delinear la conducta ajena, de condicionarla, de direccionarla, es lo que hace el Estado al organizar la vida en sociedad. Pero como ya vimos, y aquí entra en juego el otro componente de esta relación, lo hace condicionado por o en el marco del derecho. Es decir, es el derecho que establece, por ejemplo, quién o quiénes han de ejercer ese poder en el Estado. ¿Y dentro de qué marco? ¿De qué límite lo harán? De esta manera el derecho establece cuáles son las reglas que han de determinar quiénes han de ejercer el poder. Y establece cuáles son las reglas que se tienen que cumplir para que alguien tenga derecho a gobernar, a tomar esas decisiones, como el ejemplo de la pandemia que vimos, la decisión que tomó el presidente, por ejemplo, como le mostraba aquí en el video. Es el derecho el que de esta manera justifica que tal o cual persona ejerce el poder, que da legitimidad al derecho de gobernar. Si alguien preguntara, o sea, en nuestro derecho, en nuestro Estado, si alguien preguntara con qué derecho viene el presidente a disponer tal cosa, en el Estado de Derecho deberíamos poder contestarle, con la Constitución, con este derecho. Es que el presidente dispone tal cosa. Pero ojo, o sea, en este Estado de Derecho no basta con que existan una serie de normas que determinan los pasos a seguir para cumplimentar el mecanismo que ha de determinar quién gobierna. O sea, además, sería solamente un conjunto de reglas. Además, hace falta que ese conjunto de reglas se le imponga otra exigencia, que es la exigencia democrática. Y acá sumamos el elemento de democracia que tiene en el texto de Bobbio y de que le habló Guido en la primera clase. Para comprender, o sea, qué implicancias tiene esta exigencia democrática, tenemos que poder entender qué representa el ideal democrático. El ideal democrático está íntimamente ligado con el principio de igualdad. O sea, básicamente es reconocer que todos somos iguales. Iguales no en el sentido de uniformidad, que no hay diferencia entre nosotros. Ya como dijimos, hemos visto el ejemplo recién, en la vida cotidiana, hay diferencia fosforescente entre nosotros. Sino iguales, cuando dice iguales en el sentido de isonomía, de igualdad ante la ley, de igualdad de derechos. Todos nos merecemos los mismos derechos. Porque si esta exigencia sea el derecho, ese conjunto de reglas preestablecidas, podría disponer, por ejemplo, que el gobernador sea el hombre de mayor edad de la comunidad y que a su muerte lo reemplace el que le sigue en edad, y así sucesivamente. Pero esto iría en contra del principio de igualdad. Pues, ¿con qué derecho puede ser un hombre y no una mujer? Respuesta: solamente con un derecho que
que niega el principio fundamental de igualdad ante la ley, que desconoce la noción de isonomía. O sea, que a las mujeres no les estaría permitido, no serían iguales ante la ley porque no les estaría permitido ser gobernadoras. Estas cuestiones, o sea, sobre los requerimientos que impone el ideal democrático, son profundizadas ahí en el texto de Bobbio que tiene usted en la unidad 1, y es lo que trabajaron con el profesor Bulurini en el video 1, cuando le explicaba las clases, la diferencia entre la forma de gobierno autocrática y democrática. Recuerden esa enumeración que le hacía Guido ahí, en el que iba desmenuzando cuáles eran los requisitos mínimos que debía reunir un tipo de organización, un proceso de toma de decisiones, para poder ser considerado democrático. O sea, cuáles los requisitos que tenía que cumplir como mínimo. Después hay muchas otras cuestiones que podemos analizar o exigirle a una democracia, pero como mínimo tienen que cumplir ciertos requisitos. Esto de que deben participar de ella una gran parte de la población, que esa participación puede ser directa o indirecta, que a la hora de elegir representantes deben existir alternativas reales, y que las disputas que se suscitan entre las opciones que se plantean para solucionar un problema o la manera de organizar un determinado aspecto de la sociedad, que las disputas que genera esto sean resueltas por la modalidad de la regla de la mayoría. O sea, esta especie de requisitos mínimos nos alerta sobre que el ideal democrático exige que el derecho, que ese conjunto de reglas, tenga cierto contenido democrático, cierto contenido igualitario en sentido isonómico, que nos reconozca los mismos derechos, pero que nos reconozca, y aquí incorporamos la parte que vieron el derecho humano con Gabriel y con Lourdes, que nos los reconozca sin distinción de sexo, de edad o religión, o cualquier otra distinción. Y esa exigencia democrática también nos impone que ese derecho sea elaborado democráticamente, es decir, mediante un mecanismo de creación que habilite las participaciones directa o indirecta a la que hicimos alusión recientemente. Es justamente el cumplimiento de estos requisitos lo que dota de legalidad popular al poder. Es decir, lo que justifica el derecho a gobernar, el derecho a ocupar ese lugar. Pero la relación entre derecho y poder es una relación interdependiente. Así como el derecho dota de legitimidad al poder, el poder dota de efectividad al derecho, le garantiza el componente coactivo, ese carácter coercitivo que veíamos en la definición de Estado. Porque el poder le da fuerza externa, le da esa fuerza externa con la que cuenta el derecho para lograr su cumplimiento. O sea, es decir, el derecho puede establecer, volvamos al ejemplo muy de ciencia ficción. El derecho puede establecer un aislamiento social obligatorio, pero sin ese poder del Estado, expresado en ese conjunto de instituciones que trabajan todos los días controlando el cumplimiento de ese aislamiento o implementando medidas que lo hagan viable, esa prohibición, ese aislamiento social sería una expresión de deseo. Sería estaría bueno que nos salgan de su casa. O sea, sin el poder del Estado, el derecho no sería tal. Sería una mera recomendación. Es el poder el que lo dota de efectividad. Entonces, esta retroalimentación entre poder y derecho demuestra que existe una clara interdependencia entre los mismos. Pero debemos tener en claro que esa relación se suscita bajo una constante tensión. Esa tensión a la que le hacía alusión a Alfredo en la clase, en el video 2 creo que es, sí, en el video 2 cuando le decía que ambas pirámides se encuentran en un plano de relativa igualdad, la pirámide del poder y la pirámide del derecho que le desarrolla el texto de Montoya Brand. Porque la cúspide de una u otra va a estar más elevada según la mirada sea la de un politólogo o la de un jurista. O sea, si los análisis acerca de la subordinación de una u otra, o la discusión sobre la priorización de los criterios de una o de otra pirámide van a variar según el análisis lo haga un politólogo o un jurista. El jurista le otorgará preeminencia a la pirámide de derecho y el politólogo le dará preeminencia o mayor jerarquía a la pirámide de poder. Ahora piensa una cosa, si esta tensión existe ya del plano teórico, obviamente se amplifica y se complejiza mucho más desde el plano práctico. Es decir, cuando se pone en marcha el Estado, porque se complejiza por los avatares de los hechos, los imponderables de las circunstancias que se pueden ir suscitando, y porque nuestro Estado lo organiza, nuestro Estado se organiza, la organización de nuestro Estado está determinada por la Constitución. Y ese poder
se ejerce con las limitaciones que impone la Constitución. Pero no pensemos en limitaciones en un sentido negativo, o sea, con las limitaciones, porque esas limitaciones surgieron justamente como manera de defender a los ciudadanos de la arbitrariedad de los gobernantes. Y esto nos invita a pensar, creo que está bueno pensarlo así, a la intervención del Estado en dos facetas. Una más que tiene que ver con una faceta más de organizador, de previsor del comportamiento humano y de proyección, o sea, de diseñador del Estado, como diseñando un plan para llegar a determinado objetivo. Y otra como más de gestor de ese plan. Jefe de proyecto, le dicen lo que están ahora como fascinados con los MBA y eso. Una faceta más de conducción, o sea, de conducción del Estado en busca de esos objetivos. Creo que esto nos termina de mostrar con claridad, nos pone como más de relieve las distintas funciones estatales. Está bueno que pensemos en términos de función, porque no son, los poderes del Estado, el poder no es una cosa que sea susceptible de ser dividido. Lo que se divide son las funciones que ejerce el Estado. Entonces creo que es más correcto hablar de funciones estatales. Porque si estuviese dividido el poder, no había ningún tipo de interacción o interrelación entre ellos. Y de hecho ya verán cuando estudien más adelante el sistema de freno y contrapeso, cuando estudien constitucional, que hay interacción entre estos poderes. Ahora bien, así vemos por un lado, cuando empezamos a pensar de esta manera en la intervención del Estado, una más como previsor, como organizador, como diseñador de un plan, y la otra más como gestor, vemos primero la función legislativa, donde el Estado utiliza el derecho, o sea, volvemos a esta cuestión de usar el derecho siempre en esta clase como prima de análisis, utiliza el derecho como un mecanismo regulador para reducir el conflicto, o sea, previniendo los problemas que traería aparejado, por ejemplo, esto que decíamos antes, de debatir entre todos cada cuestión o cada decisión que haya que tomarse por una cuestión de incidencia colectiva, que no ha presentado. Y por otro lado, o sea, previene también al estructurar el Estado, cuando establece las reglas que han de determinar quién ha de gobernar, cómo se va a elegir, cómo se organiza el funcionamiento del Estado, etc. Cómo se va a organizar el funcionamiento de ese Estado. Cuando nos da esa constitución con la que le decíamos al gobernador con este derecho. Con este derecho es que ejerce tal persona el poder. Bueno, ahora, en esa constitución, creada por el Poder Legislativo, por un lado hace esto, estructura el Estado, y por otro lado define los valores jurídicos de una comunidad, de una determinada comunidad. Es decir, toma esos valores así como generalísimos, casi indeterminables, con lo que solemos coincidir, por ahí como el valor de la libertad, la igualdad, la justicia, y lo vuelve un tanto menos impreciso. Por ejemplo, nuestra Constitución de 1853 tomó el valor generalísimo de la igualdad y lo receptó de una determinada manera. Lo delimitó un poquito más, le dio un poco de forma, porque podemos entender cosas muy distintas por igualdad. Le quitó un poco de indeterminación y lo incorporó como una igualdad en términos más formales, una igualdad en términos de isonomía, de esa que veníamos hablando antes, en el sentido de reconocernos a todos los mismos derechos. Pero el devenir histórico, o sea, los hechos, nos demostraron que pese a estar en la Constitución, por ejemplo, en los hechos no se reconocía todos los mismos derechos. Pensemos en el voto femenino. Hasta hace 60 años, 70 años, la mujer no votaba. Bueno, gracias a la incansable lucha del movimiento feminista, y en este caso puntualmente al movimiento sufragista, las mujeres conquistaron el derecho al voto. Pero lamentablemente esta discriminación que sufrieron las mujeres no era ni es un caso aislado, sino que había un montón de supuestos discriminatorios como esto, y fue justamente el movimiento de los derechos humanos el que vino a desnudar esas violaciones estructurales al principio de igualdad, que impedían sistemáticamente el acceso a los derechos de muchísimas personas. La institucionalización de los derechos humanos, que lo mencionaba Lourdes en la clase 4, vino a modificar un poco el sentido que nuestro ordenamiento jurídico le asignaba al valor de igualdad, por ejemplo, porque veamos cómo se van receptando esos valores jurídicos y cómo pueden ir modificándose después. Se modificó, o sea, le cambió un poco el sentido al valor jurídico de igualdad tal y cual como estaba receptado en nuestro ordenamiento. ¿Por qué? Porque
le impuso al Estado la obligación no solo de reconocer un derecho, sino de efectivizar, es decir, de garantizar. Vino a incorporar una mirada más bien material de la igualdad, una exigencia de concreción de la igualdad en los hechos, y no solo de reconocimiento en los papeles. Esta exigencia era la que hacíamos alusión cuando veíamos en el módulo de derecho humano y distinguíamos entre las distintas obligaciones del Estado y entre ellas esta exigencia de garantizar, la obligación de garantizar. Por este lado vemos más o menos entonces cómo funciona el Estado, cómo ejerce el Estado su poder y cómo organiza desde la función legislativa. Ahora pensemos en la función ejecutiva, en gestionar ese plan, en conducir. A mí me parece como apropiada la analogía que el ciclista que hace Libura en un texto que no recuerdo el nombre ahora, que nos dice que pensemos en el ciclista, que además de pedalear necesita hacer equilibrio, y para ello que va corrigiendo constantemente la dirección del volante según el entorno, según lo que van pasando, las cosas que van pasando en la realidad, según los escollos, la subida o la bajada que va encontrando en el camino. Algunas veces lo hace de manera casi imperceptible, o sea, el equilibrio natural que hacemos cuando andamos en bici, y algunas veces con algunos volantazos más bruscos. Pero la función ejecutiva consistiría en eso, en conducir al Estado a esos objetivos establecidos por la Constitución. Por ejemplo, la igualdad. Conducirlo según la hoja de ruta que es la Constitución, o sea, esta hoja de ruta que han diseñado el Poder Legislativo. Ahora bien, por otro lado está la función judicial. Y la función judicial consiste en canalizar esos conflictos que se suscitan pese a las previsiones tomadas. O sea, trabaja con los casos en los cuales las conductas no se adecúan a la norma o en aquello en los que las partes no han sabido gestionar una disputa y que por eso ha alcanzado esa disputa una entidad tal que necesita la intervención de un tercero imparcial. Y acá vemos al Estado trabajando con los conflictos residuales, o sea, los conflictos producidos por el entorno. Los conflictos que terminan imponiéndose en ese relacionarse de la vida en sociedad que hacíamos alusión arriba cuando hablábamos de los conflictos. Y en esta parte, la función judicial es la que por ahí se nos presenta con más facilidad, o sea, esta parte del ejercicio del Poder Judicial, porque es la que suele ser representada en las películas o la que vemos en la sección de policial, o sea, un divorcio que trae aparejado una discusión sobre un régimen de visita, un homicidio y los dimes y diretes que se van sucediendo según la investigación. En este tipo de intervención el Poder Judicial se enfrenta a cuestiones de hecho y de derecho. Y al gestionar estos conflictos, el Poder Judicial algunas veces los soluciona, o sea, soluciona algunas controversias. Por otro me refiero que en el marco y con las limitaciones de la ley logra solucionar el problema que le es llevado por las partes. Y otras veces no soluciona, sino que resuelve las controversias. Y hago esta distinción pensando, o sea, la resolución como el hecho de ponerle fin a una disputa sin que necesariamente el resultado final de ese proceso sea del todo satisfactorio de las pretensiones de las dos partes que recurrieron al Poder Judicial o de una de ellas. Y muchas veces no se percibe que ese problema, ese conflicto, se administra con muchas limitaciones. Por ejemplo, restricciones legales. O sea, una jueza puede considerar que lo justo sería que una persona que hace años le debe 500.000 pesos a otra vaya presa. Bueno, esa jueza no puede tomar esa determinación porque en nuestro país no se admite la prisión, la privación de la libertad por deuda. Y las leyes que no admiten la privación de la libertad por deuda no la hacen los jueces, la hacen los legisladores. O sea, acá vemos cómo trabajan los jueces con las restricciones impuestas por las leyes que son creadas por otros. También trabajan con restricciones materiales. Los jueces no trabajan con la verdad, trabajan con la reconstrucción de la verdad. O sea, con la reconstrucción realizada y probada durante la investigación. Entonces, tenemos que tener en claro que las juezas, los jueces, no administran justicia. Esto lo dice siempre
me parece como muy gráfico, así como lo dice un colega, se llama Kevin Lehman, que dice que los jueces no administran justicia en el sentido de que no dicen, a ver, a mí me parece que tu postura es más razonable, más creíble, te doy la justicia a vos, o te doy una cuota parte de la justicia a vos y otra cuota parte más pequeña a vos. El Poder Judicial gestiona los problemas con las restricciones legales, con las limitaciones de hecho, con la colaboración o con el entorpecimiento de las partes, y como producto final, como resultado, da una resolución que a veces se parece más a la justicia, o mejor dicho, a la concepción de la justicia que pueden tener las partes o una de las partes, porque todos tenemos concepciones distintas acerca de la justicia. Y debemos apegarnos a la que está más o menos determinada en nuestros valores jurídicos, eso es lo que decíamos antes, en nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, hasta acá vimos más o menos la función judicial en esta cuestión más cotidiana, en cómo interviene el Estado a través de la función judicial en esos conflictos que se suscitan en el entorno, en la sociedad esa que pretende organizar, y son, por el tipo de conflictos, son por ahí con los cuales estamos más familiarizados, son los que suelen nos solemos representar con más naturalidad, porque por ahí conocemos a alguien que participó de un proceso judicial, o nosotros participamos, o conocemos una amiga, un amigo que ha participado, que tiene un familiar que ha participado. Pero la función judicial engloba también otra tarea, que por ahí no es tan cotidiana, pero que es muy importante, y se relaciona con el funcionamiento del Estado, que tiene que ver con el Poder Judicial como último responsable de la Constitución, el cumplimiento de la Constitución. Del Poder Judicial como portador de la última palabra constitucional. Y esto quiere decir que el Poder Judicial tiene que controlar que el accionar del Ejecutivo, del Legislativo, que se apegue a la Constitución, que el Ejecutivo en esa tarea de conducción se apegue a la Constitución, que las políticas públicas diseñadas por el mismo, el equilibrio ese que haya con el volante, se apegue a la Constitución, se apegue a esa hoja de ruta diseñada por el Poder Legislativo, y que las normas que vaya diseñando el Poder Legislativo se adecúen con nuestra Constitución también. Esto es lo que la parte de la función judicial en la cual se centrarán en la próxima clase, cuando vean bien la noción de supremacía constitucional y de control de constitucionalidad y de convencionalidad. Pero quería adelantarle que, demostrar a través del ejemplo de las restricciones también, que es una tarea muy compleja, y lo es porque resuelve la discusión acerca de los alcances de la norma, definir si se apegan o no a la Constitución, implica interpretar la norma, analizarla, ponerla en contexto de los hechos que son autorizados en el proceso judicial. Interpretarla también significa cotejarla con todos esos tratados internacionales de los que le hablamos en la clase de Derecho Humano, porque esos derechos humanos que antes sonaban como una especie de reclamo ético han sido justamente institucionalizados, como decía ahí Duro y Gabriel en la clase, y forman parte de nuestro sistema jurídico. Entonces, analizar el alcance de una norma implica analizar su inserción dentro de todo un sistema complejo de jerarquías normativas y de engranajes institucionales muy complejos. En resumen, o sea, la función judicial nos enfrenta a tareas de alta complejidad técnica, y también nos enfrenta a muchísimos problemas no jurídicos. Y es por todo esto que la función judicial requiere de muchas de esas herramientas no jurídicas que nos brindan otros saberes y que tenemos la obligación de incorporar. Y por eso nosotros vamos a sostener y debemos repetir hasta el cansancio, como una especie de exigencia que nos permita estar a la altura de las circunstancias, que saber leyes no es saber derecho. Saber derecho es mucho más que eso. Y eso es lo que esperamos que ustedes hagan a lo largo de su carrera. Muchas gracias, espero que le haya servido esta introducción a la función judicial. Es una introducción, un abordaje que por ahí no está planteado en esos términos en la bibliografía, y por eso creemos importante hacerlo con esta clase introductoria. Mucha suerte, cuídense y quédense en casa.